Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Desenmascarando la Termodinámica. En este video vamos a resolver un ejercicio del tema de ciclo de refrigeración de gas. El ejercicio dice, entra aire al compresor de un ciclo ideal de refrigeración de gas a 7 grados Celsius y 35 kilopascal y a la turbina a 37 grados Celsius y 160 kilopascal. El flujo másico a través del ciclo es de 0.2 kilogramos por segundo. Suponga calores específicos variables para el aire. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar relaciones isentrópicas de gases ideales para los procesos de compresión y expansión. Utilizaremos la tabla A17. Nos piden que calculemos la tasa de refrigeración, la entrada de potencia neta y el coeficiente de desempeño. Aquí tenemos la figura de un ciclo de refrigeración de gas. Comenzamos en este punto, el gas se comprime durante el proceso 1-2. El gas a presión y temperatura altas se enfría a presión constante, rechazando calor hacia los alrededores. Posteriormente, el gas sufre un proceso de expansión en una turbina y la temperatura del gas disminuye hasta T4. Y por último tenemos que el gas frío absorbe calor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva a T1. Conocemos que la presión 1 es igual a la presión 4 y que la presión 3 es igual a la presión 2. Comenzamos a resolverlo para calcular la tasa de refrigeración. Aquí tenemos los datos y la tasa de refrigeración va a ser igual al flujo másico a través del ciclo por la diferencia de entalpías entre el punto 1 y el punto 4. Tenemos la temperatura en el punto 1, que es 7 grados Celsius, que serían 280 Kelvin. Nos vamos a la tabla 17, aquí está la referencia. Y obtenemos la entalpía 1, que corresponde a 280.13 kilojoules por kilogramo. Y a su vez, de esta misma tabla, vamos a obtener la presión relativa en dicho punto, que corresponde a 1.0889. Posteriormente tenemos que para calcular la entalpía en el punto 4, escribimos presión relativa 4 sobre presión relativa 3 va a ser igual a presión 4 sobre presión 3. De aquí despejamos para obtener el valor de la presión relativa en el punto 4. Nos vamos a ir al punto 3, que es 37 grados Celsius más 273, pues es 310 Kelvin. De la tabla A17 obtenemos la presión relativa 3, que es de 1.5546, y a su vez aprovechamos a leer la entalpía en ese punto, que corresponde a 310.24 kilojoules por kilogramo. La presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto 1, que es 35 kilopascal, y en este punto es de 160 kilopascal. Entonces tenemos que al sustituir, la presión relativa 4 es de 0.3401. Nos vamos a la tabla 17 y el 0.3401 está entre estos dos valores. Vamos a interpolar para encontrar la entalpía a este valor de presión relativa. Interpolando tenemos que la entalpía en el punto 4 es de 200.58 kilojoules por kilogramo. Sustituyendo en la fórmula de la tasa de refrigeración tenemos que
el flujo másico a través del ciclo es de 0.2 kilogramos por segundo, la entalpía 1 de 280.13 kilojoules por kilogramo, la entalpía 4, aquí la tenemos, kilogramos sobre kilogramo se simplifica, kilojoule sobre segundo es kilowatt y la tasa de refrigeración tiene un valor de 15.9 kilowatt. Para el inciso B tenemos que la entrada de potencia neta va a ser igual a la potencia del compresor menos la potencia de la turbina. Utilizaremos esta fórmula. Ya tenemos el H1, el H3, el H4, nos falta el H2, que es la salida del compresor. Tenemos presión relativa 2 sobre presión relativa 1 va a ser igual a presión sub 2 sobre presión sub 1. Despejando la presión relativa 2 va a ser igual a la presión relativa 1 por presión 2 sobre presión 1. Sustituyendo tenemos que la presión relativa 1 es de 1.0889, la presión 2 es de 160 kilopascal, presión 2 es igual a presión 3 y la presión 1 de 35 kilopascal. Y tenemos el valor de la presión relativa 2. Con este valor nos vamos a ir a la tabla A17 y la presión relativa 2 de 4.9778 en la tabla 17 está entre estos dos valores. Vamos a interpolar para obtener el valor de la entalpía correspondiente. Interpolando tenemos que la entalpía en el punto 2 es de 432.96 kilojoules por kilogramo. Y vamos a sustituir. Sustituyendo cada uno de los 4 valores de las entalpías y el flujo másico a través del ciclo, donde kilogramo sobre kilogramo simplifica y nos va a quedar kilojoules por segundo que es kilowatt, tenemos que la entrada de potencia neta tiene un valor de 8.634 kilowatt. El inciso C nos piden el coeficiente de desempeño, que va a ser igual a la tasa de refrigeración sobre la entrada de potencia neta, lo que calculamos en el inciso A y en el inciso B. Sustituyendo, tenemos que el coeficiente de desempeño tiene un valor de 1.842. Ahora nos dice, repita el problema para una eficiencia isentrópica del compresor de 80% y una eficiencia isentrópica de la turbina de 85%. Las entalpías de salida que obtuvimos interpolando de la tabla A17, tanto para el compresor como para la turbina, se van a renombrar de la siguiente forma. Comenzamos con el compresor. La eficiencia isentrópica de un compresor va a ser igual al trabajo ideal sobre el trabajo real. La entalpía que obtuvimos de la tabla 17 ahora es H2S. Y de esta fórmula vamos a despejar H2 y calcularla. Despejando tenemos que H2 va a ser igual a la fórmula que vemos aquí en la diapositiva. Sustituyendo, el H1 era de 280.13 kilojoules por kilogramo. Ahora aquí vemos H2S, que es lo que obtuvimos en la tabla A17 interpolando, que corresponde a 432.96 kilojoules por kilogramo. Aquí está H1 y la eficiencia isentrópica del compresor es 0.80. Y tenemos que la H2 es de 471.17 kilojoules por kilogramo. Hacemos lo mismo con la turbina,
que es 3,4. Aquí tenemos la fórmula de la eficiencia isentrópica de la turbina, H3 menos H4 sobre H3 menos H4S. El valor que obtuvimos de la tabla 17 se renombra como H4S y vamos a despejar H4. Y nos da esta fórmula, sustituyendo los valores de H3, H4S y la eficiencia isentrópica de la turbina, que es 0.85, tenemos que H4 nos da 217.03 kilojoules por kilogramo. Y ya con este valor y el de H2 vamos a recalcular todo, donde la tasa de refrigeración va a ser igual al flujo másico a través del ciclo, que era de 0.2 kilogramos por segundo. La H1 no cambió, aquí está, pero el H4 sí, es 217.03 kilojoules por kilogramo. Revisamos unidades y tenemos que la tasa de refrigeración corresponde a 12.6 kilowatts. La entrada de potencia neta, lo que cambiaron fue H2 y H4. Sustituyendo, acá está el nuevo valor de H2 y el de H4. Tenemos que nos da 19.566 kilowatts. Y por último, el coeficiente de desempeño, que es igual a la tasa de refrigeración sobre la entrada de potencia neta, nos queda de 0.644. Y de esta forma queda resuelto el ejercicio de un ciclo de refrigeración de gas. Gracias por ver el video. Hasta luego.